Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar DiMax Crochet. Hoy traigo una propuesta muy fácil y súper útil para época invernal, cuando ya está haciendo frío. Bueno, qué mejor que hacer unas medias tejidas que les voy a enseñar el paso a paso y lo van a poder realizar en todas las tallas. Es muy fácil porque en base a estos dos cuadrados, como ven aquí, vamos a formar estas Pantu medias. Vamos a necesitar el material que ustedes quieran. Pueden utilizar lana, acrílico, ¿sí? Aquí yo tengo un poco de cada uno. Tenemos acrílico, tenemos lana. Para una talla adulto 100 gramos es suficiente. De ahí para abajo pueden utilizar también restos de hilados, aprovechar esos restitos que nos quedan siempre de otros proyectos y poder utilizarlo aquí. También necesitaremos tijera, aguja lanera y nuestro crochet. En este caso voy a utilizar uno número 6. Voy a compartirles una serie de medidas para que ustedes las tengan en cuenta según el número que necesiten para realizar estas medias. Está toda la información en descripción. Comenzamos estas Pantu medias con un nudito deslizado. Hacemos 4 cadenas. Cerramos con un punto deslizado formando un círculo. Levanto 3 cadenas. Y luego voy a hacer varetas dentro de este círculo. Primero voy a hacer 2 para completar el punto. 2 cadenas de separación y nuevamente voy aquí al círculo y hago 3 varetas. Siempre trabajamos dentro de este círculo. Nuevamente 2 cadenas de separación y 3 cadenas. Esto lo voy a repetir una vez más. En total voy a tener 4 de estos grupitos de varetas. Y para cerrar las vueltas yo lo hago de esta manera. Voy a cerrar así todas las vueltas. Hago una cadena, tomo lazada, pico en la tercera cadena que hicimos al principio y hago una media vareta. Por supuesto que lo pueden cerrar de la manera que quieran. Esta forma que enseño en casi todos mis tutoriales que utilizo Granny es la que a mí me parece que queda más prolija. Bien. Tengo mi primer vuelta. Voy a hacer una segunda con 3 cadenas, 2 varetas que pican en este mismo espacio. Bien. Aquí voy a formar esquinas. Esta va a estar por la mitad. Ahora voy a ir al siguiente espacio cadena y hago nuevamente 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así van a estar formadas todas las esquinas, ¿sí? Aquí y aquí voy a hacer lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Terminé la segunda vuelta y la cerré exactamente igual que como les enseñé en la anterior, ¿sí? Ahora hacemos una tercera vuelta. Comenzamos de igual manera, 3 cadenas y 2 varetas. Ahora voy a ir aquí a los laterales y vamos a comenzar a colocar varetas entre los 2 grupitos que ya tenemos de la vuelta anterior. Muy fácil. Aquí hacemos 3 varetas. Este es un granny muy básico, quizás algunos ya lo sepan, así que bueno, pueden pasar por alto estos pasos, pero para los que recién empiezan, lo estoy explicando muy detallado, así lo pueden hacer todos. Ahora las esquinas las vamos a trabajar de igual manera que hicimos anteriormente. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así voy trabajando toda la vuelta.
Terminé la tercera vuelta y aquí ya pueden observar cómo pueden llevar este cuadrado a distintos tamaños. En la tercera vuelta hice un grupito de varetas aquí en el centro. Ahora en esta cuarta vamos a hacer dos, uno aquí y uno aquí. En una siguiente 3, 4, 5 y así hasta que llevemos nuestro cuadrado al tamaño que necesitamos. Terminé mi cuadrado, en total tengo 7 vueltas. Pero me quedo aquí, ¿por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta la medida del empeine y la parte de abajo del pie, ¿sí? Lo voy a tomar así en forma circular. En el pie, así, todo el contorno. Y esa medida la voy a trasladar a mi cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado tiene que cubrir esa medida. Bien, aquí tengo unos 21 centímetros, un poquito más aproximado, y el pie medía 20 centímetros, así que está perfecto. Una vez que tengo ya el cuadrado listo según esa medida, vamos a doblarlo. Como verán, yo aquí dejé una colita para poder coser. Lo doblamos así a la mitad y lo primero que vamos a hacer es unir esta parte. Lo pueden hacer con puntos deslizados, medios puntos o con una costura. Yo voy a realizar una costurita muy fácil. Vamos a ir pasando, uniendo de esta manera y les voy a indicar cómo es esta costura. Van colocando la aguja dentro de la cadena y lo sacan por la siguiente. Van a la parte superior, hacen lo mismo. Una cadena, pasan y sacan por la siguiente. Nuevamente aquí. Ingreso por donde salió la hebra, saco por la otra cadena. Y así voy avanzando. Este es un tipo de costuras, ustedes lo pueden hacer con la que les resulte más cómodo. Y bueno, vamos a unir todo hasta este sector. Listo, miren cómo quedó. Esta es la parte del talón, entonces. ¿Ven? Ahora vamos a medir cuánto queremos de abertura para luego poder colocar el pie. En este caso voy a dejar unos 10 centímetros. Y el resto, que sería de aquí hasta aquí, voy a coser. De la misma manera. Miren cómo va quedando la unión. En la parte superior, que sería el empeine, este hueco para colocar el pie y el talón. Bien, ahora, detalle. Ustedes van a medir el largo que quedó, ¿no? Recuerden que es, bueno, es exactamente el mismo porque es un cuadrado. Eran 21 centímetros. Si el largo del pie coincide con esta medida, lo único que deberíamos hacer aquí es cerrar de esta forma, ¿sí? Pasan el hilado de esta manera como haciendo un frunce, ¿sí? Cuando llegan al otro lado, pueden estirar de esta manera y cierran la puntera. Esto después damos unas puntaditas y les queda ya cerradito. ¿Ven? Esto lo van a hacer siempre y cuando, como les dije, la medida que logren con el rectángulo, con el cuadrado, sea el largo del pie que necesitan. Pero si eso no sucede, lo que van a hacer es realizar una puntera con medios puntos. Vamos a montar un nudito en nuestra aguja, vamos a ir aquí a este espacio, vamos a comenzar realizando medios puntos, todo alrededor. Di 2 vueltas de medios puntos, esto depende el largo que ustedes necesiten llegar. Sumé con estas 2 vueltas centímetros y estoy en 22,5, casi 23. Aquí ustedes recomiendo que se guíen por centímetros de la medida del pie. ¿Por qué? Porque cada país, este video llega a todo el mundo, por lo tanto cada país tiene su número de calzado. Bien, yo aquí estoy en Argentina,
tenemos una tabla de medidas, pero no es la misma en todos los países. Por lo tanto, recomiendo que se guíen por las medidas que ustedes manejan en su país. Como les dije anteriormente, yo les voy a dejar una serie de medidas de guía que no son las que se manejan aquí en Argentina. Bien, voy a necesitar unos 2 centímetros más porque quiero llegar a 25 centímetros. Ahora hice 2 hileras. Aquí yo ya voy a empezar a disminuir para formar mi puntera. ¿Cómo lo hago? Haciendo disminuciones, por supuesto. En este caso voy a hacer 4 medios puntos y una disminución. ¿Sí? Nuevamente 4 medios puntos y una disminución. La disminución es pico, saco hebra, pico en el siguiente, saco hebra y cierro todo junto. Bien, voy a repetir cada 4 una disminución hasta llegar nuevamente aquí. Hice 2 hileras con disminuciones. Llegué a 23 y medio. Voy a hacer uno más. Aquí ya ven que el huequito que me queda es pequeño. Voy a hacer una vuelta todo de disminuciones. Miren, hago así, disminución. En el siguiente otra disminución y así toda la vuelta. Hice 2 vueltas más de disminuciones y miren ya cómo quedó, casi cerrado. Esto último lo cierro con puntadas. Bien, hasta aquí llego, hice 6 nomás, 6 vueltas y es suficiente para lograr la medida que necesito. Ahora bien, esto también puede ser una linda bota. Hacen todo un borde aquí alrededor de medios puntos o alguna terminación que ustedes quieran y les queda un lindo calcetín, ¿sí? Corto. Pero en este caso vamos a hacer botas, ¿sí? Vamos a hacerlos un poquito más largos, bien Pantu medias. Vamos a empezar por aquí atrás. Les va a quedar de esta manera acá, ¿sí? 2 huequitos, uno y uno. Bueno, acá vamos a unificar en uno solo porque si hacemos 2 se va a aumentar y no es la idea. Así que vamos a hacer solo 2. Solo 2 varetas. Bien, ahora sí, en el siguiente hacemos 3 y a partir de aquí hacemos el punto como se presenta. Bien, en cada huequito entre grupito de varetas hacemos otro grupito, ¿sí? Seguimos con el mismo diseño. Di toda la vuelta con este punto y aquí recuerden que habíamos hecho solo 2 varetas. Es para unificar esta parte. Con el último huequito hacemos 2 varetas. Y esto ahora pasa a ser un solo grupo. Vamos a cerrar. Nos vamos a deslizar hacia el otro espacio, hasta aquí. Y comenzamos. 3 cadenas, 2 varetas. ¿Sí? En cada uno hacemos un grupito. Bueno, esto lo vamos a repetir y vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos según el largo que ustedes quieran que tenga esta media. Y así me quedó con 5 vueltas. Sumé unos 5 centímetros de alto. Y por último lo que voy a hacer es un borde que va a ser un puñito para que sujete mejor en esta parte. Para este diseño elegí cambiar de color. Voy a empezar a realizar solo varetas. En cada uno de los puntos, como se presentan, una vareta. Di toda la vuelta en varetas y ahora vamos a comenzar con el punto elástico. Vamos a tomar la primera vareta, vamos a pasar la aguja así por debajo. Hacemos este movimiento un medio punto. Una cadena más. Esto va a simular nuestra primer vareta tomada por delante. Vamos ahora por detrás y hacemos este movimiento
y realizamos una vareta. Ahora lo mismo pero por delante. Tomamos la vareta de esta manera, pasamos y hacemos la vareta. Otra vez, pero por detrás. La aguja viene hacia atrás, toma la vareta, la envuelve y realizamos una nueva vareta. Este es el punto elástico que vamos a realizar todo y vamos a ir intercalando una por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás. Y aquí lo podemos ver terminado a este puñito, ¿sí? 3 vueltas de varetas en relieve. Bien, con esto ya lo tenemos terminado. Les voy a mostrar otras opciones. Aquí tengo esta que es más pequeña, es para talle 37, serían unos 24 centímetros más o menos. Y de paso les muestro que utilizo una lana que es en degradé, que va cambiando de color. Miren qué lindo el efecto que le da. Y por último les muestro una para niños. Los coloco así para que vean la diferencia de tamaño. Bueno, ¿sí? Tenemos todas las combinaciones, como verán lo pueden hacer en todas las tallas. Y hasta aquí llegamos con esta propuesta. Espero que les guste, que haya sido clara con el paso a paso, y cualquier duda que tengan, que necesiten ayuda, saben que en comentarios me pueden dejar también sugerencias, lo que sea, podemos charlar. Y me gustaría que me cuenten para quién les gustaría tejer, para regalar, para un amigo, un familiar. En mi caso hice para mi abuela, para mi mamá y para mi hijo. Me faltan más miembros de la familia para que no se me pongan celosos. Voy a ir haciendo de a poco. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y estar atentos para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Gracias por llegar hasta aquí. Chau, chau.